Hola, bendiciones. Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre, para seguir compartiendo, para seguir predicando su precioso nombre, sus atributos, con el único propósito de que Él sea adorado, conocido, glorificado, exaltado. Este día, este video, quiero compartir contigo, que nos haces favor de acompañarnos, los atributos del nombre del Señor Jesús en el Salmo 23. No son todos, obviamente, te adelanto, hay varios videos que vamos a estar haciendo, una serie de videos en relación a este precioso salmo, esta preciosa alabanza que glorifica precisamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede hacer en un solo video, es mucho el contenido que quiero compartir contigo. Y bueno, comenzaremos por una cuestión básica, como cuando construimos una casa, pues comenzamos por los cimientos y luego vamos edificando un piso, otro piso, etcétera. Entonces, la idea para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea conocido y sea glorificado, la idea es compartir precisamente este Salmo 23, diversos atributos en relación a su precioso nombre y cómo podemos estar predicando un salmo por muchos años, mucho tiempo, muchos meses, con un diferente atributo y que le va a dar un sentido diferente a tu predicación, pero siempre guardando la unidad de propósito, la unidad de obra y el tema central, que como iremos viendo a la luz de la palabra, pues siempre va a ser precisamente su nombre. Voy a compartir contigo esta presentación. Aquí está. Y como te comentaba, pues estaremos compartiendo los atributos del nombre del Señor Jesús en el Salmo 23. Obviamente no son todos, hay infinitos atributos que podríamos predicar en este Salmo, pero bueno, voy a compartir contigo el mayor número posible para que podamos ver a la luz de la palabra que es hermoso y es maravilloso ver que el nombre del Señor es inagotable. Por eso dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. La versión que utilizamos como básica, digamos, como texto, es la Biblia textual en su versión 4, a menos que se indique otra cosa. Y también recuerda, compartimos contigo la herramienta de Eastword, principalmente la Reina Valera 60, que tiene una versión en Strong y con morfología, gramemas, etcétera. Cuando profundizamos un poquito más, sobre todo en los tiempos de los verbos, en algunas indicaciones, significados, etcétera, y que enriquecen de alguna manera lo que el Señor Jesús nos muestra a través de su preciosa palabra. Hay algunas consideraciones, perdóname que te lo muestre así. Mi perfil es ese, sabes que soy maestro, entonces, bueno, mi perfil en ese sentido, ese don que el Señor me ha regalado, pues es tratar de hacerlo esquemático, aunque para las cosas del Señor es sumamente difícil porque han de discernirse espiritualmente y confiamos en que su gracia, confiamos en que el Espíritu Santo, su discernimiento, es Él quien nos enseña, es Él quien nos instruye. Son consideraciones que yo considero y que comparto contigo esperando que te sean de utilidad para poder predicar su precioso nombre. Primeramente creo y declaro y confieso firmemente que la palabra de Dios debe compartirse, debe predicarse capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. La misma regla considero que debe aplicarse para discipular, para testificar o elaborar talleres o cualquier otra forma en que utilicemos para compartir el nombre de nuestro Señor. Te comparto entonces en este momento el Salmo 23. Yo pensé que era un salmo pequeño, 6 versículos, y cuando empecé a ver esta situación en mi mente pequeña, pues el Señor me fue mostrando que no es un salmo pequeño, es un salmo que puedes estar predicando por años, inclusive,
y lo vamos a ir viendo. Por eso precisamente es que te comentaba, no es un video, yo pensaba hacer uno y bueno, ahorita ya tenemos 5 partes por lo pronto. No sé si el Señor nos regale más en relación a este salmo y obviamente podremos hacerlo con otros salmos o con otros capítulos de la preciosa palabra de nuestro Dios. Yo te comparto en este momento el Salmo 23, versículo por versículo. Vamos a utilizar en este video, vamos a utilizar específicamente 2 versículos, el primero y el último, 1 y 6, precisamente alfa y omega, curiosamente, casualmente. Otros dirían que es diosidencia para gloria de nuestro Dios. Y a través de estos atributos, bueno, pues el Señor me ha permitido adorarlos de diferentes maneras, en diferentes predicaciones, discipulados, inclusive estos talleres que estamos haciendo para la honra y gloria de su precioso nombre. Y entonces, bueno, pues déjame contarte la manera en que mi Señor Jesús me ha enseñado a mí a compartir sus atributos. Vamos a compartir contigo esta primera consideración. Oro escuchando el capítulo completo. ¿Cómo es la oración? Bueno, acuérdate que lo que hacemos es escuchar, escuchar, escuchar. Y, y te digo aquí rumiando, ¿no? Escuchando la palabra y rumiando. Si quisieras profundizar un poquito en este sentido para no salirnos del tema que estamos abarcando en este momento, pues te sugiero que podrías revisar el siguiente enlace en el taller Predicando el Nombre del Señor Jesús. Ejemplo, primera parte, así se titula. Aquí te dejo el enlace. Y bueno, pues ahí explicamos el hecho de rumiar la palabra, escuchar el Shema, esa oración que viene en el Deuteronomio 6, a partir del versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Qué sentido le da la palabra de nuestro Dios a esta preciosa oración? Y podrás comprender lo que trato de explicarte con mis palabras, que son muy vanas, pero la palabra de Dios es perfecta, es acrisolada, está comprobada y no hay duda en la palabra de nuestro Dios. Te invito a que veas o revises este video. Escucho, simplemente escucho. Mi oración es esa: escuchar, escuchar, escuchar. Y me vas a decir, sí, pero ¿cómo? Bueno, pues declaro, proclamo en voz audible el Salmo. En este caso el Salmo 23, varias veces lo repito, pero al estarlo repitiendo, voy poniéndome atención, todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, escucho, escucho, escucho lo que dice en cada palabra y voy viendo, porque acuérdate que escuchar no es solamente a través del oído, eso sería oír, es escuchar, y escuchar es Shema en hebreo, y Shema es pon todos tus sentidos. Por eso es tu mente, tu corazón, todas tus fuerzas, el tacto, el olfato, la vista, todos tus sentidos, escuchando, o sea, con todo lo que tú eres, hasta con tu piel, con tus vellos, cabello que yo ya no tengo, pero bueno, el Señor me da barba para poder percibir en ese sentido lo que Él está diciendo, lo que Él está hablando. Acuérdate que Dios dice, es el dabar de Dios, dice y hace. Esa es su preciosa palabra. Nuestro Señor Jesús nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios o de la boca de Dios. Esa es la situación. Entonces, perdón, revisa ese video de favor. Segunda consideración. Bueno, tengo siempre tengo presente su indicación. Para mí es muy claro. Clama a mí y te enseñaré. O sea, clámame, pídeme, pregúntame y te enseño. ¿Quieres saber? Te enseño. Y te decía, como maestro, el Señor me ha enseñado eso. Si un alumno quiere saber, le enseño. Y voy a profundidad. Le enseño lo que la vida me ha enseñado. Y si es en cuestión espiritual, pues trato de hacerlo de la misma manera. Lo que el Señor me ha enseñado, lo comparto porque para eso es, para compartir lo que el Señor nos da. No es para nosotros, es para su cuerpo, es para su iglesia, es para la honra y gloria de su nombre. Entonces, bueno, pues como maestro el Señor me ha enseñado que si un alumno me pregunta para saber,
Le enseño todo, todo absolutamente y le comparto todo lo que puedo conocer acerca de esa pregunta. ¿Qué es lo que hace mi Señor Jesús? Bueno, pues yo sigo su ejemplo. Me dice, pregúntame, y lo que yo hablo delante del Señor, pues son preguntas. ¿Qué significa, Señor? Etcétera. Estas preguntas también ya te las compartí en otro video. Te dejo aquí el enlace abajo y se titula precisamente ¿qué preguntarle al Señor Jesús? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, dónde, cuánto, etcétera? Y ahí trato de explicarte de una manera muy sencilla, pues lo que el Señor nos hace entender espiritualmente, también de una manera muy sencilla, porque Él es así, sencillo, muy sencillo. Es profundo, pero cuando vamos a Él con ese corazón dispuesto, es muy sencillo la manera en la que nos enseña para que podamos entenderlo, para que podamos comprenderlo. Entonces, bueno, el propósito es ese, escuchar, escuchar y en su infinita misericordia, pues Él nos revela. Tercera consideración, tengo presente también siempre el propósito central de Dios, pero no solamente en este capítulo, por ejemplo, en el Salmo 23 que estamos compartiendo, sino en toda la Biblia. Y entonces no perdamos de vista ese propósito central. Hay un tema central en la Biblia. El tema central en la Biblia es la adoración de su nombre. Por eso nos da a conocer su nombre, para adorarlo y para glorificarlo. Entonces el tema central es ese. Hay muchas citas que nos hablan de ello, de hecho toda la Biblia nos habla de ello, pero bueno, escogí este versículo, podemos, si tú quieres, ver otros, pero este versículo, estos 3 versículos del capítulo 17 de Juan, creo que son muy claros para tratar de compartirte lo que quiero compartirte. ¿Cuál es el tema central de toda, absolutamente toda la Biblia? Y vamos a ver que el tema es uno, su obra es una, Dios es uno, su nombre es uno, su evangelio es uno, su fe es una, la salvación es una, el espíritu es uno. O sea, si tú te fijas, todo es uno. Y ese uno, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos subtemas. Eso sí, hay muchos atributos del nombre de Dios, pero su nombre es uno. Entonces, todos los subtemas que giran alrededor de su obra tienen que ver, lo vamos a ir viendo, con su precioso nombre. No es el objetivo de este video. Para ello también te voy a compartir otro donde hablaremos más adelante de la unidad de propósito de la obra de nuestro Señor y el tema central de la Biblia, que es precisamente el nombre de nuestro Señor. Estos versículos, observa, se centran en ese tema, acabar su obra. ¿Cuál es el tema central? O sea, ¿cuál es el propósito de todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, desde la creación hasta la culminación, donde Él venga en su parucía y se siente a reinar de manera definitiva? ¿Para qué? Para ser adorado, para ser glorificado, donde toda raza, lengua, pueblo, nación doblarán sus rodillas y confesaremos a una sola voz, unánimemente, que Jesús es el Señor. Y esa es la gloria a su nombre. Dice Juan 17, verso 4. Yo te glorifiqué. ¿Cómo glorifica? Fíjense, cómo adora, cómo alaba, cómo le da la gloria. Te glorifiqué en la tierra acabando la obra. Entonces, acabando la obra es como Jesús glorifica al Padre. La obra que me encomendaste que hiciera. Verso 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Ya te glorifiqué, ahora glorifícame tú, o sea, alábame tú, dame honra tú. Y puedes decir, es blasfemia. No, Jesús es Dios. Me estoy explicando, Jesús es el Padre. Juan 17:6. ¿Cuál es la obra? Acuérdate, glorifica acabando la obra. ¿Cuál es la obra? Porque también Él glorifica al Padre, el Padre lo glorifica a Él.
Pero eso es la obra, es la unidad de propósito. ¿Cuál es la obra o en qué consiste esa obra? ¿Cuál es el tema central de esto? Fíjate, manifesté tu nombre, verso 6, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿En qué consiste la obra? Manifestar, expresar su nombre. Si tú ves Juan, el capítulo 1 de Juan, podemos observar que nos dice el verbo estaba, o el logos estaba en el principio, estaba frente a Dios, era Dios. Luego en el versículo 14, se encarnó, puso su morada entre nosotros. Y si te vas al verso 18, dice, ese hijo unigénito, nadie lo ha visto, ¿no? Pero el hijo unigénito lo manifestó. ¿Qué es lo que manifestó? Manifestó al Padre. ¿En qué consiste manifestar al Padre? Manifestar su nombre, o sea, darnos a conocer su nombre, porque Dios es su nombre o el nombre es Dios. Dios revela todo cuanto es Dios en toda su integralidad. Por eso te comentaba en otros videos, cada uno de los atributos del nombre de Dios revelan la totalidad del nombre de Dios. Fíjate que cuando el Señor me empezó a enseñar esto, yo le había entendido mal y creía y pensaba que cada atributo mostraba solamente una parte del nombre de Dios. Y el Señor me enseñó y me dijo, no, no enseñes eso, es incorrecto. Cada atributo me revela tal cual soy, porque cada atributo contiene mi nombre y mi nombre es perfecto, no son partecitas. Dios no da partecitas. De mi interior correrán ríos de agua viva, no dice, tendrás gotitas y luego otro día otras gotitas. No, Dios da, acuérdate, mi copa está rebosando, o sea, se desborda. Haz de cuenta que tienes un vaso y Dios tiene una jarra gigantesca y la está llenando con un tinaco de 10,000 litros o más, y tú tienes un vasito de 200 mililitros y le sigue echando y se sigue tirando y le sigue echando y echando y echando y echando y se sigue desbordando. Eso es rebosar. El Señor nos da partecitas. Su nombre no es una partecita. Sus atributos no son una parte de Dios. Es el nombre de Dios revelado en toda su totalidad de una manera o en un esquema diferente para que podamos ir comprendiendo a la luz de esa revelación que nos da en ese momento en relación a ese atributo, ir comprendiendo quién es Dios y poder adorarlo y glorificarlo. Vamos a continuar. Le pediría en relación al tema de que el centro, el culmen, el propósito de todo es la adoración de su nombre, te pediría que pudieras revisar en oración estas citas. Hay muchísimas más, pero bueno, quise ponerte aquí algunas solamente, ¿sí? Que son específicas y hay muchísimas más, en serio, cantidades estratosféricas que no te imaginas de citas que nos enseñan el propósito central de la Biblia y el tema central de la Biblia, el único tema. Todos los demás son subtemas. Óralo, escúchalas en oración, no es el propósito de este video, como te comentaba, próximamente estaremos hablando de ello. Por el momento simplemente te diría, ora con estas citas, escúchalas, proclámalas en voz audible, en voz alta, para que tú puedas escuchar lo que está hablando Dios. No eres tú el que está hablando. Acuérdate que la Biblia no se lee. La palabra en hebreo y en griego leer es confrontar, o sea, Dios te para, te pone frente de Él habla y te confronta y te está diciendo quién es Él, y entonces al ver su grandeza solamente podemos ver nuestra pequeñez, nuestra insignificancia delante de Él. Al ver su santidad perfecta podemos ver nuestra imperfección y nuestra pequeñez, nuestra dependencia absoluta de Él. Cuarta consideración que tomo en cuenta. Al escuchar con todo mi ser, ya cuando estamos escuchando con todo nuestro ser, Él va revelando en cada versículo el tema central del capítulo o del libro completo. En su caso, acuérdate que se comparte libro por libro, capítulo por capítulo. Y si te fijas y pones atención, siempre va a ser coincidente con el propósito central de toda la Biblia, que es precisamente, decíamos, el temor a su santo nombre. ¿Para qué? Para adorarlo y para glorificarlo. Vamos a ver entonces esa unidad de propósito, ese tema central en el Salmo 23.
Y nos vamos a ubicar ahorita a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver que el tema central está en el versículo 3. Ahorita lo vamos a ir explicando. Y entonces, bueno, a colación sale este texto. Hay más, todos los que te compartí hace ratito en la postal anterior, aquí en la 6, todas estas citas, ¿sí? Pero bueno, vamos a tomar esta que nos dice, fíjate, Yahvé es la fuerza de los que le temen. ¿Que temen qué? No le tenemos temor a Dios de que nos vaya a destruir, porque ya estaríamos destruidos. No le tenemos temor a Dios de que nos vaya a castigar, porque el castigo ya fue cubierto y perdonado en su infinita gracia. Perdonado, pero pagado. Recuerda eso, ¿eh? No es que fue perdonado, olvidado y ya, no. Fue perdonado porque fue pagado y el precio fue muy alto. Él mismo pagó el precio y es su sangre y su vida en ese madero de tormento. La fuerza de los que le temen. El Shaddai, fuerza, fortaleza en medio de la prueba. Él es la fortaleza. No te fortalece para que te vaya bien. No te fortalece para que te levantes y sigas adelante y te sientas bien. Ese es el regalo. Te fortalece para que en medio de la prueba lo adores, lo glorifiques y lo reconozcas, lo proclames y lo confieses como el único Dios verdadero. Por eso observa la segunda parte, dice, de los que le temen. ¿Sí se fijaron? Es la fuerza, sí, pero ¿la fuerza de quién? No de todos, no de todos, de los que le temen. ¿Qué temen qué? Observa la otra parte. El nombre de Yahvé es de los que le temen. Entonces, los que tienen temor de su nombre, un temor reverencial, un temor de conocer su nombre, una necesidad, un hambre, una desesperación, o sea, no quieres hacer otra cosa más que hablar y predicar su nombre, compartir su nombre. Ya no vives para otra cosa más que para hablar de su nombre. No te interesa absolutamente nada más que eso. Su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Su nombre es de los que le temen. Él pone el querer y el hacer. Otras traducciones dicen, acuérdate, en la cita de Filipenses, Dios pone el deseo en ti, pero también te da la fortaleza, que es el Espíritu Santo, para que puedas seguir deseándolo y además lo puedas hacer. Porque puedo desear compartir el nombre, pero nada más lo deseo y no lo hago. Él es quien pone el deseo, Él es quien lo hace, para honra y gloria de sí mismo. Y dice algo también bien padre, fíjate, a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es su pacto? Tú me preguntas y yo te enseño. ¿Qué le pregunto? Pues su nombre. ¿Qué me enseña? Pues su nombre. ¿Sí se fijan? ¿A qué vas a la presencia de Dios? ¿Vas a pedirle o vas a conocer de Él para poder adorarlo y glorificarlo? Excelente pregunta. Vamos ahora al Salmo 23, que es lo que nos ocupa precisamente este capítulo completo o este salmo completo, que es el Salmo 23. Vimos a la luz de la palabra que lo importante es que podamos identificar el tema central. Y si observas, el tema central, decíamos, está en el versículo 3. Lo estoy poniendo ahí con mayúsculas. Y observa que dice, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Vamos a ir viendo este salmo, decíamos, versículo por versículo, y luego vamos a empezar a ver los atributos. Acuérdate que primero identificamos el tema y después empezamos a identificar los atributos porque estamos escuchando y poniendo atención en lo que el Señor nos está enseñando. Primero dice Yahvé, la primera palabra es su nombre, Yahvé, está hablando de Él. Luego lo presenta como mi pastor, pero no está hablando de mi pastor, está hablando de Yahvé. Observa la primera palabra, Yahvé. Y la primera palabra es precisamente su nombre, el tetragramatón que aparece aquí sin consonantes, el nombre de nuestro Dios. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ok,
Voy a hacer una pausa aquí. Fíjate cómo la palabra nos presenta a Dios como el pastor. Luego nos dice que Él va a hacer que no nos falte nada. Después en el verso 2 nos dice que nos lleva a tiernos pastizales y ahí nos hace descansar. Y también nos conduce a aguas de reposo. Y luego en el verso 3, fíjate, restaura mi alma, pero además me guía por sendas de justicia. Todo esto que hace Dios tiene un propósito. No, no pierdas de vista eso que te comentaba hace ratito. El propósito central. ¿Cuál es? Obsérvalo. Por amor de su nombre. Y entonces vemos que todo esto que hace Dios, al principio del Salmo 23, o todo lo que se dice que hace Dios, tiene un propósito. Dios no se llama yo hago lo que yo hago. Dios se llama yo soy el que soy. Todo lo que Él hace no tiene que ver con lo que hace. Todo lo que Él hace tiene que ver con quién es Él, para que podamos conocerlo por quién es Él y adorarlo por quién es Él, no por lo que hace. Puedo ponerte un ejemplo. Un bombero, pues el bombero apaga los incendios, ¿no? O controla o previene los incendios. ¿Qué hace el bombero? Bueno, pues el bombero hace muchas cosas, a lo mejor una zanja, trae su camión o su pipa con agua, saca su manguera, a lo mejor a veces un pico, una pala, no sé, espuma, mil cosas, un extintor, lo que tú quieras. Y a lo mejor nos centramos en todo lo que hace el bombero. Sí, pero perdemos de vista a la persona, el bombero. Lo importante no es lo que hace, sino quién es él. Porque yo te puedo decir, hay un doctor aquí, y a lo mejor me dices, un doctor en un incendio, bueno, pues si hay víctimas, y si no hay víctimas, el doctor, pues con todo respeto para el doctor, no nos va a servir. Necesitamos un bombero, no un doctor. Ah, pero si hay víctimas, bueno, entonces necesitamos al doctor. El bombero ya rescató a la víctima, pero ahora entra el doctor. Me estoy explicando. Entonces, lo importante no es tanto la función que hace, sino quién la hace. Lo importante es la persona. Y eso es precisamente lo que nuestro Dios nos enseña en su palabra. Lo importante no es lo que hace y no porque no sea importante. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Sí, pero ¿quién lo dijo? Dios. Entonces, ¿quién es el creador? Dios. La creación es su creación. Él es el hacedor. Por eso lo adoro, no por lo que hizo, sino porque Él es el hacedor. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, como pastor. ¿Por qué lo adoro? Porque Él es pastor. Ahorita vamos a ver algunas citas cuando hablemos de este versículo. Voy al verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, no voy a tener temor, otra cosa que hace Dios. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué más hace? Fíjense, su vara y su callado me infunden aliento. Pero vuelvo a repetir, ¿quién lo hace? El pastor, Yahvé. Acuérdate que la primera palabra del Salmo 23 es Yahvé. Entonces, Él es quien lo hace. Yahvé es el que está conmigo. La vara de Yahvé y el callado de Yahvé es quien me infunde aliento. Estos son otros atributos que iremos viendo posteriormente en los siguientes videos. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué más hace el pastor? Yahvé, ¿qué más hace? Adereza mesa, unge mi cabeza con aceite, hace que mi copa esté rebosando, lo que decíamos hace ratito, que se desborde. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Todo eso hace, pero ¿por qué? Todo lo que vimos al principio en los primeros 3 versículos y lo que vemos al final en los últimos 3 versículos tiene su razón de ser en algo, por amor de su nombre. Entonces ya tenemos el tema central. Todo gira
en relación al tema central. ¿Por qué te hablo tanto del amor a su nombre? Vuelvo a regresar a estas postales, te las vuelvo a presentar, a estas postales, perdón, a estas citas, a esta palabra. Todas estas citas, obsérvalas y hay muchas más, tú podrás hacer una confrontación de todo esto que te estoy comentando y verás lo que te estoy diciendo. Vamos a tomar solamente una, Ezequiel 36, 22 al 28. Y permíteme compartirte nuestra herramienta de Eastword. Déjame detener aquí la presentación y nos vamos a la siguiente herramienta, que es nuestro Eastword. Importante herramienta, pero no sirve de nada si no tiene la palabra. Entonces, Eastword es una herramienta muy importante porque la palabra de Dios lo hace importante a esta herramienta. ¿Sale? El Eastword no sería absolutamente nada si no fuera por la palabra de nuestro Dios. Verso 22, aquí te la comparto. Bueno, por tanto di a la casa de Israel. Así dice Adonai Yahvé. ¿Quién está hablando? Adonai Yahvé. Sale. Y observa lo que dice, para que veamos lo que te estaba comentando, cuál es el tema central. Dice, no por vosotros hago esto, casa de Israel. No por vosotros. ¿Qué? No por vosotros hago. Observa esto. No por vosotros hago. Entonces, todo lo que él hace, observa, todo lo que él hace, ¿sí? Tiene un propósito, pero dice, no lo hago por vosotros, o sea, por ustedes. ¿Por qué entonces lo hace? Fíjate, sino por causa de mi santo nombre. Entonces, todo lo que Dios aquí hace tiene un propósito, tiene un porqué, por causa de su santo nombre. ¿Qué hacemos nosotros? Fíjate, nosotros profanamos su nombre. ¿Qué vuelve a hacer él? Bueno, nos vamos al siguiente verbo y entonces dice, yo santificaré, fíjate, no dice mi nombre, dice mi gran nombre. Dios se dirige a su nombre como gran nombre, con todo respeto, porque él mismo se respeta y sabe quién es él. Él tiene plena conciencia de quién es. Acuérdate que Jesús dice, yo conozco al Padre, pero ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, yo sé quién es. Nosotros no, no conocemos nada, no conocemos sus atributos. Desafortunadamente, muchas veces les pregunto, a ver, ¿este atributo a poco viene en la Biblia? Pues sí, ahí está, pero no conocemos, pero sabemos un montón de cosas. Sabemos las medidas de el arca de la alianza, de qué color era el arca de Noé, cuáles eran las túnicas de David, cuántas tenía. Sabemos un montón de cosas. Sabemos los nombres de los 12 apóstoles. Y no te digo que no te lo sepas. No sabemos un montón de cosas, pero no conocemos los atributos del nombre de Dios, mi hermano. Es vergonzoso. En serio, es muy vergonzoso y muy triste que no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo con su nombre? Fíjate, lo profanamos entre todas las naciones a donde vamos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Acuérdate, Él va a santificar su nombre. ¿Para qué? Fíjate, las naciones sabrán que yo soy Yahvé. ¿Cuándo? Cuando Él santifique su nombre. ¿Cómo lo va a santificar? Bueno, fíjate, dice, en vosotros, fíjate, en vosotros, o sea, en ti y en mí, Él santifica su nombre, Él lo aparta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues lo da a conocer, nos usa para darlo a conocer, pero nosotros somos rebeldes. Vamos al verso 24. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de los países, los traeré a vuestra propia tierra. Aquí hay tres cosas que hace, ¿te fijaste? Nos va a tomar entre las naciones, nos va a recoger de entre los países, nos va a traer de nuestra tierra. Luego, fíjate, nos va a rociar con agua limpia. Luego nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. Luego va a limpiar de todos nuestros ídolos. Observa todo lo que hace, pero no pierdas de vista todo lo que hago, ¿te acuerdas? Aquí está verso 22, no es por vosotros, sino por causa de mi santo nombre.
Estamos observando y estamos comprendiendo lo que nos dice la preciosa palabra. ¿Qué más? Fíjate, nos va a dar un corazón nuevo. ¿Qué más? Va a poner un espíritu nuevo. ¿Qué más? Va a quitar de nuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué más? Nos va a dar un corazón de carne. Mi hermano, Dios no da por medidas pequeñas. Sobreabunda, rebosa su copa, si te estás dando cuenta. ¿Qué más? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué más? Haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué más? Que guardéis mis preceptos. ¿Qué más? Que los pongáis por obra. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Él no te salva nada más, mi hermano. No digo que no nos salve. Él no te santifica nada más. Obra integral. Fíjate, obra integral. Observa todo lo que vimos aquí, todo lo que nos está enseñando nuestro Dios en estos versículos, de todo lo que hace, pero todo tiene un propósito. Nos va a hacer todavía que habitemos en la tierra de nuestros padres y además que nosotros seamos su pueblo. ¿Pero para qué? Pues nos preguntamos, bueno, Señor, ¿y para qué? Aquí está la respuesta, mi hermano. Para que yo sea su Dios. ¿Y qué hacemos con Dios? Pues lo adoramos y lo glorificamos. No es el genio de la lámpara maravillosa para tenerlo guardado en nuestra casa. Le frotamos a la lámpara cuando necesitamos un deseo y cuando no, lo volvemos a guardar en el closet para que no esté dando lata, porque estamos ocupados con nuestras cosas. Dios, entramos a su presencia para adorarlo y glorificarlo. Los serafines están en su presencia, te lo he comentado en otros videos, están en su presencia, se tapan sus pies porque no son dignos de pisar el lugar donde está Dios, por eso se tapan los pies. Es más, ni siquiera están pisando porque dice que tienen 6 alas, ¿te acuerdas? Con 2 se tapan los pies, con 2 están volando para no pisar y con los otros 2 que hacen, se tapan la cara, no son dignos de ver al Señor. Y nosotros entramos como Juan por su casa. Hola, señor. Buenos días. ¿Cómo estás? Anótale lo que te voy a pedir el día de hoy porque tengo prisa, señor. Rapidito y de buen modo. Y papá, te pido, te pido. Y nos vemos mañana, señor. Que te vaya bonito. Y el señor se queda esperando a que lo escuchemos para ver qué tiene que decirnos y que salgamos y hagamos su voluntad. Pero estamos tan ocupados en hablar que no nos ocupamos en escuchar. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Dios. Ese es el propósito central. No lo hago por ustedes. Recuerda, no lo hago por ustedes. ¿Por qué lo hace? Por causa de su santo nombre. Todo lo que hace aquí es similar, si tú te das cuenta, a lo que hace, déjame regresar a nuestra postal, es similar a lo que hace en el Salmo 23. Es muy parecido, otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Todo lo que hace es, verso 3, por amor, fíjate, por amor de su nombre. Ese es el propósito, ese es el sentido de todo el capítulo 23 de este Salmo 23. Ya identificamos el tema central. Quinta consideración o recomendación, sugerencia, como quieras verlo de favor, no es una imposición, simplemente recuerda te comparto una manera, no es la única, ¿sale? Te comparto una manera que es pues, la que el Señor me ha enseñado y con gusto la pongo a tu disposición. Quinta, nuevamente, me vas a decir otra vez, ¿sí? Es que no hay de otra, mi hermano, no hay de otra. Nuevamente debemos orar. Orar escuchando sus atributos, versículo por versículo, sin perder de vista nunca la unidad de propósito de su obra, su tema central, acuérdate, la adoración de su nombre, conocerlo. No pierdas de vista lo que te comentaba en Juan 17, versículos 4 al 6. Y si tú ves todo el capítulo 17,
Es lo mismo exactamente, el sentido es exactamente el mismo. Cuando oramos y escuchamos por primera vez, a lo mejor no estamos acostumbrados a predicar, a compartir, testificar, discipular, etcétera, acerca del nombre. A lo mejor me dices, pues sí, yo he hecho una predicación. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, un mes, 2 meses, un año. Qué padre, mi hermano, qué padre. Pero ya cuando hablas de esas cantidades y tienes 17, 18, 20 años predicando el nombre de Dios, dices, pues un año no es nada, mi hermano, y no te sabe a nada, en serio. No por presunción, sino dices, híjole, qué poquito, échale ganas, échale ganitas, ¿no? O como luego dicen ahora los chavos, traen mucho su palabra esa de fuerzas, bro, ¿no? O sea, fuerzas, síguele, te falta mucho, te falta mucho. Qué bueno que ya empezaste y gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. ¿Qué trato de decirte? Cuando oramos la primera vez y queremos compartir el nombre, a lo mejor decimos, ay, pero ¿cómo le hago? Tú no te preocupes, tú empieza a predicar el nombre de Dios y vas a ver cómo el Señor te da abundancia. De hecho, quiero compartirte un testimonio de mi Señor, no mío, de mi Señor. Cuando estaba eh, elaborando, déjame decirlo así, poniendo lo que el Señor me enseña a través de su palabra en este Salmo 23 para compartirlo contigo, pues yo le preguntaba, porque te digo que soy bien preguntón, yo le preguntaba, híjole Señor, pero en este atributo, o sea, ¿cómo? Pues, como que nomás hay una cita o dos citas. Y de repente el Señor me empezaba a sacar, mi hermano, en serio, 20, 30 citas y yo decía, ya entendí, ya entendí que estoy mal, estoy preguntándote mal, o sea, ¿cómo? No, tu nombre es eterno, tus atributos son eternos, bueno, pues entonces es infinito lo que tú tienes que decirnos en relación a este precioso atributo. Y entonces tú te vas a dar cuenta, mi hermano, que cuando empiezas te va mostrando uno y luego otro, y luego tú dices, híjole, como que no hay citas, y te empieza a dar un montón de citas, y luego ya le dices, ya, espérame tantito, porque ya, Señor, ya no puedo. Te saturas, nuestra mente es finita. Espero que no te pase lo mismo que a mí, mi hermano, pero yo sí le digo, ya, Señor, ahí muere, o sea, ya, espérame tantito. Sí te pido más, pero espérame, déjame digerir esto. O sea, no se puede, mis hermanos, en serio. Tú lo vas a ir viendo y de hecho creo que ya lo sabes cuando le pides al Señor, Él te avienta así toda la carne al asador y no sabes ni por dónde empezar, mi hermano. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita acuérdate que vamos a empezar con los cimientos, con la base, con lo básico, ¿no? Y luego vamos a empezar a construir en relación a este Salmo 23. Te compartí y te decía hace rato, yo pensaba hacer un video, luego dije, bueno, que sean dos, y luego dije, bueno, que sean tres, y luego, bueno, pues cuatro, y ahorita ya llevamos 5, y no sé qué determine nuestro Dios en relación a este precioso salmo. Pero te iré compartiendo poco a poco, y espero que nos vayas siguiendo y que sea de bendición para ti, que sea de utilidad en el hecho de compartir la palabra, pero no pierdas de vista tu relación con Dios y lo que Él te vaya enseñando, y todos tus comentarios y tus sugerencias son bienvenidas, porque el único propósito es mejorar y hacerlo bien para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, a lo mejor la primera vez escuchamos nada más un atributo, dos atributos, pero después, poco a poco, te vas a dar cuenta que, híjole, mi hermano, son muchos. Yo al principio, cuando comencé a hacer esta situación o este video en relación a este salmo, pues yo había visto más o menos como 30 y luego empecé a ver como 60 y luego ya perdí la cuenta. En más de 130 y tantos ya me perdí y dije, wow, ya no sé cuántos van. Entonces dije, Señor, en serio que nuestra mente es bien finita y bien chiquita y somos insignificantes delante de ti. Toda la honra para nuestro Dios. Tú puedes revisar en una concordancia, mi hermano, acerca de los atributos, acerca de una cita, y vas a tener muchas, muchas citas con las que tú puedas compartir el nombre de nuestro Dios, recordando siempre algo. Su nombre es uno, su nombre es uno. Muchos atributos, pero su nombre es uno. Vamos al Salmo 23. Salmo 23. Y recuerda que es capítulo por capítulo. Ya, Salmo 23, ahí está el capítulo.
pero versículo por versículo. Bueno, pues vamos a compartir en este video solamente 2 versículos y esa manera de ejemplo. No se trata de hacer una predicación, porque acuérdate que es haciéndolo, construyéndolo, como se enseña actualmente. ¿Cómo aprendes? Pues haciendo. Entonces hazlo, practícalo y vas a ver cómo el Señor te va dando más y más y más de Él. Yahvé es mi pastor, nada me falta, dice la palabra. Yahvé es mi pastor, nada, absolutamente nada me falta. Ok, ahí está el primer atributo. Te lo estoy poniendo en otro color. O sea, aparentemente es un color café, dorado, no sé. Ahí está, pastor. Este es el atributo que quiero compartir contigo. Y un segundo atributo. Nos vamos hasta el versículo 6. ¿Te acuerdas que te decía el primero y el último? O sea, el alfa y el omega. Qué padre, ¿no? O sea, sin querer queriendo, en serio, hasta ahorita que estoy haciendo el video, me doy cuenta de esta situación que el Señor ya había mostrado, pero en mi pequeñez de mi mente, pues no lo había visto. No lo había visto así, el primero y el último. El pastor y la misericordia. ¿Sí? El pastor es el primero, el que va adelante, la misericordia al final que nos va envolviendo, nos va siguiendo, nos va cubriendo y va ese pastor ahí cobijándonos y cuidándonos para conducirnos a sus pastos, acuérdate, porque todo tiene un propósito, que veamos cuál, el amor a su nombre, para adorarlo y glorificarlo. Entonces, bueno, si nosotros vemos esta situación, ahora vámonos entonces al Eastword para poder ver estos versículos. Vamos al Eastword, que es nuestra herramienta, o cualquier otra herramienta que tú puedas y quieras utilizar. Algunos dicen, yo nada más con una sola versión, perfecto, con una sola versión de la Biblia, y no es que Dios te hable en una versión, Dios habla en su palabra, ¿no? O nos revela a través de su palabra, sea la versión que sea, mi hermano. Entonces, bueno, vamos al Salmo 23. Aquí se queda, por ejemplo, esta cita, pero mira, le damos acá clic y nos vamos al Salmo 23. Aquí está el versículo 1. Cuando tú le das, acuérdate, el clic aquí, ¿sí? Ya se queda en otro color el versículo que tú quieres en un momento dado comparar. Y nos vamos acá, y si observas, por ejemplo, aquí mira la herramienta, ¿te acuerdas que te decía el tesoro del conocimiento de la Sagrada Escritura? Aquí está en inglés, pero bueno, también lo tenemos, las referencias lo tenemos en español. A lo mejor me dices, me cuesta trabajo observarlo en inglés. Bueno, pues está también en español. Aquí está, mira, referencia bíblica del tesoro del conocimiento bíblico. Primero te hace un esbozo de lo que es el Salmo, te dice quién lo escribió, y luego ya nos ubicamos en el versículo 1. En este supuesto hay 2 partes, podríamos decir, o 2 grandes partes, ¿sí? Porque hay más todavía, pero bueno, 2 grandes partes en este versículo. Primero que Yahvé, acuérdate el nombre, aquí está, Yahvé es mi pastor, ¿sí? Y luego nada me falta, esa es la consecuencia, ¿no? Como Él es mi pastor, entonces nada me falta. Pero nosotros nos vamos a ubicar nada más aquí en pastor. Ahorita nos saltamos esto de aquí abajo, nada me falta, no es el propósito predicarlo ahorita, más adelante lo estaremos haciendo para que veas que es otro atributo diferente. Ahorita nos vamos a ubicar, te vuelvo a repetir, en el pastor. Y podemos ver aquí, tú vas nada más con posesionarte arriba, sin darle clic, con posesionarte arriba, te despliega un cuadrito. Y por ejemplo, el Salmo 79, ¿sí? No se alcanza a vislumbrar, creo que aquí en la presentación, porque el cuadrito sale aparte, pero tú lo podrás ir viendo. Mira, por ejemplo, dice Salmo 79:13, así nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos de tu alabanza. Y entonces observa esta situación. Aquí le voy a dar clic para que veas y nos va a redireccionar al versículo para que tú lo puedas observar. Mira, así nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Acuérdate, como pastor. Un pastor que tiene a su cargo, pues ovejas. Entonces aquí no se presenta como el rey y sus súbditos, o como el gobernador y sus gobernados. Se presenta como el pastor y el pueblo, ¿cómo es presentado? Como lo ve, como las ovejas de su prado. ¿Qué hacen las ovejas de su prado? Alabarlo,
cada 8 días, cada mes, los miércoles y los domingos o los días que te reúnas, jueves y sábados, no sé qué día te reúnas, o para siempre. Dice para siempre. Y luego nada más tú, ¿no? Dice de generación en generación. Observa, de generación en generación. Se lo cuento a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, si el Señor me permite y me da la oportunidad de conocerlos. ¿Qué haremos? Cantaremos de tu alabanza y la contaremos. Acá es, te alabaremos, ¿no? O sea, cantaremos tu alabanza o cantaremos a tu nombre. Y acá, ¿qué hacemos? Contamos tus alabanzas. ¿Cuáles son tus alabanzas? Pues los atributos de su precioso nombre. Con esta flechita de aquí arriba, si te das cuenta, regresamos otra vez aquí al Salmo 23, que es el que estábamos viendo. Tenemos otra cita más aquí. Por ejemplo, Salmo 80, versículo 1. Fíjate. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como un rebaño, tú que estás entronizado sobre los querubines, resplandece. Aquí ya lo presenta como el pastor de Israel. ¿Qué está haciendo el pastor? Dice que está escuchando y que él pastorea a José, ¿no? Ya aquí las tribus de José, acuérdate, como un rebaño. Tú que estás entronizado sobre los querubines, ¿dónde estás sentado? Entronizado, sentado en su trono entre los querubines, recibiendo toda la honra, toda la gloria. ¿Qué hace? Resplandece, o sea, muéstrate, muéstrate, Señor. ¿Sale? Regresamos otra vez, ¿sí? Tú puedes ver ahí todo el Salmo 81, lo puedes predicar. Ya tienes ahí dos predicaciones acerca de el Señor como pastor, de nuestro Señor Jesús como pastor. Son ejemplos, si te das cuenta. Vamos a otro, mira, es Isaías 40. Aquí nos dice, por ejemplo, Isaías 40, versículo 11. Apacentará su grey como pastor. ¿Te fijaste? Recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará las recién paridas. Ya tienes aquí otra predicación. Ya llevamos tres. Otra más. Perdón, aquí nos regresó al Salmo 80, que era la cita anterior. Ya estamos aquí en el Salmo 23 nuevamente. Y observa, tenemos a Jeremías 23. Entonces, observa tú cuántas citas tenemos. Por ejemplo, esta de Jeremías 23 dice, yo reuniré el resto de mis ovejas en todas las tierras donde las he arrojado y las haré volver a sus moradas, etcétera. Tienes otra predicación aquí. Tienes otra cita aquí en el versículo 4 que puedes combinar con este versículo 3. Y luego nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel 34, ¿te acuerdas? Donde nos habla de que él va a buscar a sus ovejas, las va a recoger, va a vendarlas, a las que estén heridas, etcétera. Luego dice en el versículo 23 y 24, por ejemplo, que él nos va a dar pastores que guíen a su pueblo, que lo cuiden, que va a levantar a su hijo David, etcétera. Entonces, observa, mi hermano, no quiero saturarte aquí, pero observa cuántas predicaciones ya tenemos aquí en relación al atributo de pastor. Vámonos aquí, por ejemplo, a esta de Miqueas. Esta de Miqueas, fíjate, los versículos 5, decía ahí, si tú lo observas, versículos 5, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Betlehem, o sea, Belén, casa de Efratá, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será caudillo en Israel. O sea, de ti me saldrá a mí. ¿De dónde salió Jesús? De las entrañas, dice, el unigénito del Padre, acuérdate en Juan 1, ¿no? 14 hasta el 18, el unigénito del Padre, el que fue engendrado, el único, ¿sale? Él dice, me saldrá de ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es un caudillo de Israel. Sus salidas, ¿desde cuándo son? Desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Dice, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y observa, por ejemplo, el verso 4. Dice, estará firme y apacentará. ¿Observas? ¿Cómo? Con el poder de Yahvé. ¿Te acuerdas que vimos ahorita en el Salmo 25, el versículo 14? Él es la fuerza de quienes, de los que temen su nombre, y su nombre es lo que nos fortalece. Entonces, fíjate, estará firme y apacentará con el poder de Yahvé. Y este verso dice lo mismo. Vas a decir, como que nos está diciendo cosas que no vienen aquí. Bueno, observa, ¿cómo nos va a apacentar con el poder? Dice,
con la grandeza del nombre de Yahvé su Elohim. O sea, ese pastor, ¿cómo pastorea? Con la grandeza del nombre, nos pastorea con su nombre. ¿Te acuerdas de la vara y del cayado del Salmo 23? ¿Te acuerdas de los pastos y las aguas? Es la grandeza de su nombre. ¿Te acuerdas del pastor, que es el atributo que estamos viendo, y el otro que vamos a ver el día de hoy, que está en el versículo 6, la misericordia? Es el nombre. Nos está pastoreando con el nombre. Aquí lo dice Miqueas. ¿Se están dando cuenta? No te estoy diciendo algo que no viene en la palabra, ni te estoy dando una percepción que yo tenga o algo que haya yo aprendido en un libro. Te estoy comentando simplemente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros nos vamos a Juan 10, Juan 14, Juan 10 al 27, acuérdense, mis ovejas oyen mi voz, tú ya te sabes este capítulo, lo has visto, lo has comprendido, lo has estudiado, lo has orado varias veces. Bueno, aquí ya nos presenta, te voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a Juan, acá, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna, nadie las va a arrebatar de mi mano. ¿Cómo está presentando este capítulo a nuestro Señor Jesús? Te lo voy a poner aquí, mira, yo y el Padre somos uno, por ejemplo, ¿sí? Para que luego andamos preguntando si sí o no, pero todo el capítulo de qué nos habla, fíjate, yo soy el buen pastor, ese es el objetivo. Jesús es el buen pastor, este Yahvé es mi pastor, es Jesús. Es Jesús, es el mismo. Por eso ahí, si ves Juan 10, yo y el Padre somos uno, para que no haya duda de que si es el pastor es uno y el Padre es otro, o qué pasa ahí, ¿no? Que luego nos perdemos en situaciones doctrinales que no tienen nada que ver. Otra cita más, Hebreos 13, el gran pastor de las ovejas, primera de Pedro 2, el pastor y cuidador de nuestras almas, primera de Pedro 5, el príncipe de los pastores, por ejemplo, mira, te la pongo aquí para que la veamos, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, él es el príncipe de los pastores, el príncipe de los príncipes, el rey de los reyes, el señor de los señores, el Dios de dioses, rey de reyes, es el pastor de pastores, él es todo, mi hermano, él es todo. Entonces, fíjate cuántas predicaciones tienes ya acerca de este atributo. Y dijimos, nada más es un atributo. Ya cuántas predicaciones podemos nosotros compartir, o cuántos discipulados podemos hacer, o cuántos testimonios podemos dar acerca de quién es Jesús. Testificamos quién es Jesús, no testificamos cuando nos dicen, voy a dar mi testimonio, no digas lo que tú haces, eso no nos interesa, mi hermano, ¿qué te pasó a ti? Con todo respeto, muestra quién es Jesús. Acuérdate que no es por nosotros, sino por amor a su nombre. Todo lo que hace y todo lo que pasa tiene un solo propósito, que se glorifique su nombre. Es que estoy en una prueba, en una tribulación. Bueno, pues entonces no hables de tu prueba y tribulación, habla del atributo de Dios. Por ejemplo, el Shaddai. Estás en una prueba, en una tribulación, el atributo del Shaddai. Ve todo el libro de Job, y todo el libro de Job presenta un solo atributo, bueno, muchos atributos, pero el central es el Shaddai, el que te fortalece en medio de la prueba, o el que te prueba para fortalecerte. O sea, te prueba para fortalecerte, escúchalo bien. Te mete en la prueba para que seas fuerte. Pero ¿cuáles son las fuerzas? Que proclames su nombre, acuérdate. Ya lo vimos en Miqueas 5, lo vimos en el Salmo 25, el versículo 14. Los que temen su nombre, su nombre, su nombre, el tema central de la Biblia, mi hermano. No nos perdamos en eso. Y por último, por ejemplo, aquí está el Apocalipsis 7, que nos habla del corderito que está en medio del trono y va a pastorear a todos los que estén ahí delante de él. Ve cuántas predicaciones tienes nada más en relación a pastor. Vámonos al versículo 6. A lo mejor me dices, dijimos que versículo por versículo. Sí, mi hermano, pero te vuelvo a comentar, un video no nos alcanza. Entonces, bueno, hoy te comparto estos dos versículos y después vamos a regresar a los mismos versículos y vamos a ver otros atributos que aparecen en el versículo 1 y también en el versículo 6. Pero acuérdate que estamos en lo básico ahorita.
y son los atributos que saltan a la vista. Pastor y, por ejemplo, misericordia. Has escuchado de la misericordia de nuestro Dios, por supuesto, y entonces vemos aquí que dice la misericordia de Dios. Dios es la misericordia. Y observa cómo ya tenemos aquí, nos da nuestra herramienta de Eastword, nos habla de el bien y la misericordia, porque si te fijas, antes aparece la palabra bien, que es otro atributo. Acá hay otros atributos que después veremos, pero bueno, aquí está bien y además misericordia. Ahorita vamos a centrarnos nada más en este. Te lo sombreo aquí, mira, la misericordia. Si vemos estas citas, estas dos primeras, nos hablan del bien. Dice, por ejemplo, cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Ahí es el bien. Dios hace el bien o Dios es el bien. Por el momento, no nos vamos a enfocar en ese atributo, pero ahí tienes otras citas para predicar otro atributo del nombre de Dios y hacer otras predicaciones. Vamos a ubicarnos en mira, en el Salmo 36, versículos 7 al 10. Y vamos a observar lo que nos dice la palabra. Fíjense, oh Elohim, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados en la grosura de tu casa, los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, extiende tu misericordia a los que te conocen, fíjate otra vez, te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Ya tienes aquí una cita para predicar acerca del nombre de nuestro Dios, hablando del atributo específicamente, acuérdate de la misericordia. Otra cita más, bueno, vámonos otra vez aquí, misericordia, y vemos el Salmo 103, versículo 17, fíjate. Pero la misericordia de Yahvé, ¿de cuándo a cuándo es? Pues acuérdate que dijimos que su nombre es eterno. ¿Por qué? Pues porque Él es eterno. Entonces su misericordia, ¿cómo es? Pues eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ¿sobre quiénes es esa misericordia? Fíjate, sobre los que lo temen. ¿Temen qué? Pues su nombre. Ya lo vimos en Miqueas, lo vimos en el Salmo 25, etcétera. Entonces, no es sobre cualquier persona, no es sobre todos, sobre los que temen su precioso nombre. Amén y gloria a nuestro Dios. Ya tienes ahí diversas citas para predicar acerca de estos dos atributos y te das cuenta cómo en estos atributos pues podemos sacar un montón o podemos ver un montón de predicaciones que el Señor nos puede obsequiar para poder compartir con nuestras iglesias, con nuestros hermanos, en los discipulados, en el camión, en donde estés, ¿verdad? El Shema, acuérdate, en la mañana, en la tarde, yendo de camino a tu casa, de regreso, saliendo, entrando, acostado, parado, levantado, como estés, predicando su nombre, compartiendo su precioso nombre. Déjame regresar acá a nuestra presentación que te estaba compartiendo, ¿sí? Y regresamos aquí. Listo. Entonces, observemos ahí, ya compartimos dos atributos específicamente que son, digamos, los que saltan a la vista. Ya tenemos ahí de el pastor, bueno, pues es una predicación, misericordia es otra predicación, pero aparte vimos que hay subtemas en relación al pastor y vimos ahí como 6, 7, ya no me acuerdo cuántas, y de la misericordia, perdón, creo que vimos 2 o 3, ya también vimos ahí varias. Entonces, si vas sumando, pues te das cuenta que ya tienes ahí 6, 7, 8, 9, 10, 12 sermones, no sé cuántos, que puedes ir compartiendo diariamente, cada 8 días, cada tercer día, no sé, como el Señor te use, puedes ir compartiendo la preciosa palabra, pero acuérdate que esa palabra es la primera que aparece aquí. Ya ve, su nombre. Eso es lo que compartimos, mis hermanos. Eso es lo que compartimos, los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Y para que veas entonces que es fácil cuando escuchas, cuando pones atención y el Señor te va dando más, y te vas a quedar estupefacto, así como yo, cuando empieces a ver
todo lo que el Señor Jesús nos va a mostrar a través de este precioso salmo. Espero que nos puedas seguir acompañando en los siguientes videos de este nombre del Señor Jesús, estos atributos, perdón, del nombre del Señor Jesús en este capítulo, nada más en este capítulo 23 o Salmo 23. Lo mismo va a suceder en cada capítulo de la Biblia y en cada libro de la preciosa palabra de nuestro Dios. Por eso es predicando el nombre del Señor Jesús para honra y gloria de su precioso nombre. Muchísimas gracias y que nuestro Señor Jesús te bendiga. Espero que nos puedas seguir acompañando. Jesús te bendiga.